Les invito a abrir sus Biblias, por favor, conmigo a la primera de Timoteo, la primera carta a Timoteo, capítulo 4, y vamos a empezar hoy en el versículo 1. La primera carta a Timoteo, capítulo 4, empezando hoy en el versículo 1, y he titulado este mensaje, Falsos Maestros en los últimos tiempos. Falsos maestros en los últimos tiempos. Dice así la palabra del Señor. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos, que tienen cauterizada la conciencia. Esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y los que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Falsos maestros en los últimos tiempos. Aquí el Señor, a través del apóstol Pablo, advierte a Timoteo y a la iglesia en Éfeso del peligro de falsos maestros en los últimos días. Primeramente, notamos en el versículo 1 que la Biblia es la palabra del Espíritu Santo. La Biblia es la palabra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo movió en hombres, inspirando sus palabras en ellos. Lo que tenemos aquí es una clara revelación del Espíritu de Dios. Y a veces, quizás, las cosas, ciertas cosas, no son tan claras a nosotros o a nuestro entendimiento. Pero el problema no está en Dios o en el que inspiró la palabra de Dios, el Espíritu Santo, sino está en nosotros, en nuestro entendimiento, quizás nuestra capacidad. Así que dice aquí, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Lo que tenemos aquí es una clara revelación del Espíritu de Dios. Es un cumplimiento de Juan 16:13. Este texto que tenemos aquí es un cumplimiento de Juan 16:13, donde dice, vamos a empezar en el 12. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Lo que tenemos aquí en nuestro texto, primera de Timoteo a Timoteo, es uno de los cumplimientos de esta declaración de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Espíritu venga, Él les guiará toda la verdad y les hablará de las cosas que van a venir. Pudiéramos decir igual que el libro de Apocalipsis es también un cumplimiento de esta profecía de nuestro Señor Jesucristo.
la claridad con que el Espíritu Santo habló a los apóstoles es un consuelo para nosotros. Es un consuelo para nosotros. Los apóstoles no dijeron, pues yo creo que como que está diciendo algo así, como un falso profeta por ahí, pero no. Fue una comunicación muy clara, una comunicación precisa. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Y es un consuelo para el creyente confiar en una clara revelación de Dios. ¿Tenemos nuestras preguntas? Claro que sí. Tenemos muchas preguntas conforme vamos pasando por esta vida. Y es bueno hacer preguntas a la palabra de Dios. ¿Todo está muy claro en nuestro entendimiento? No todo, no todo. Hay cosas que son más claras en nuestro entendimiento que otras cosas. Cuando se trata de la palabra de Dios, de su revelación. Pero el hecho de que Dios es muy capaz en su comunicación y que ha comunicado de una forma clara es un consuelo al creyente. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19 dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero entre todos sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y lo que tenemos aquí es la palabra de Dios, la revelación de Dios a nosotros. La Biblia no es producto de un sentimiento que daba cierta impresión a los apóstoles, sino es una clara comunicación a los apóstoles y luego también a nosotros como audiencia secundaria. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. No nos debe de sorprender cuando personas que profesan la fe en el Señor Jesucristo y quizás por un tiempo andan con nosotros, luego se apartan y van tras otras cosas. Esto se llama la apostasía. Cuando una persona que decía ser creyente en el Señor Jesucristo deja a la iglesia del Señor y deja de caminar con Dios, deja de leer su palabra y deja de creer al Señor y empieza a creer otras cosas. Esta es la apostasía. Y no nos debe de sorprender cuando vemos la apostasía en derredor nuestro. Y hermanos, debemos pelear con todo nuestro ser en contra de la apostasía. ¿Cómo peleamos en contra de la apostasía? Pues prestando atención a la palabra de Dios, leyendo la Biblia a diario, congregándonos, animándonos unos a otros y cada vez más, conforme se acerca aquel día, orando al Señor, confesando nuestros pecados a Él. Haciendo estas cosas nos ayudamos mucho y peleamos en contra de la apostasía. Mas muchos caerán en los últimos días.
caerán en apostasía. Ahora, esta expresión no se refiere exclusivamente a los últimos de los últimos días, sino se pudiera decir que durante todo el periodo entre la primera y la segunda venidas de Cristo son los últimos días. Y en todo este periodo vemos apostasía. Vemos a personas que antes creían al Señor y seguían al Señor, apartándose de el Señor. Cuando escuchamos de supuestos hermanos que se apartan del camino recto, o en sus enseñanzas, o en su comportamiento, no nos debe sorprender. El Espíritu Santo nos ha advertido y la historia de la Iglesia testifica a esta realidad. Pensamos en personas que se apostataron aún en el mismo Nuevo Testamento, aún durante la misma vida de nuestro Señor Jesucristo, como Judas Iscariote, uno de los peores casos de apostasía. Y luego después en la iglesia del primer siglo, Demas es un ejemplo. Probablemente hay otros ejemplos. En el libro de Hechos, capítulo 20, el Señor nos advierte de luchar en contra de la apostasía y velar por nuestras almas. Y aún advierte el Señor a través del apóstol Pablo a los ancianos o los pastores de la iglesia. Y dice que aún de entre ellos se apartarán algunos, siguiendo otras cosas. Hechos capítulo 20, y vamos a empezar en el versículo 28. Tengan cuidado de sí mismos. Y recordamos que aquí el apóstol Pablo está hablando a los ancianos de la iglesia de Éfeso en el pueblo de Mileto, conforme el apóstol Pablo se despide de ellos. Así les dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Versículo 29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces. Pero no dice, vendrán lobos feroces de allá afuera, sino dice algo que debería de haber hecho temblar a cada uno de estos pastores. Dice, vendrán lobos feroces entre ustedes, que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de día y de noche, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Falsas enseñanzas y engaño forman parte importante de la historia de los últimos días y de su tribulación. El cerebro tras la falsa religión siempre es Satanás y sus demonios. Aquí en el versículo 1, primera de Timoteo, capítulo 4, que es nuestro texto, versículo 1 termina con prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El cerebro tras
la falsa enseñanza, la apostasía, es el diablo mismo. Al diablo le encanta engañar. Él es el padre de la mentira. ¿Y a cuántas personas han sido afectados o afectadas por las mentiras de Satanás? ¿Crees que un 50% de la población del mundo ha sido afectada? No, no es un 50%. Es un 100% de la población del mundo durante toda su historia que ha sido afectado por el engaño de Satanás. Aún nuestro Señor Jesucristo mismo, de alguna manera, fue afectado por el engaño de Satanás. No en que cayó en el momento de tentación, no. El Señor Jesucristo siempre resistió la tentación perfectamente. Pero la culpa por nuestros pecados cometidos bajo la influencia del engaño de Satanás, esa culpa fue atribuida a nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario y Él sufrió por los resultados del engaño de Satanás. Y cuando decimos que los engaños de Satanás, no estamos diciendo que nosotros como humanos no tenemos responsabilidad. Claro que sí, cada persona es responsable por sus propias decisiones y por lo que cree, ¿verdad? Claro que sí. Pero es por la influencia de Satanás que nuestros primeros ancestros cayeron en el pecado. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra cuestiones espirituales, seres espirituales. Esto nos dice Efesios 6:12. Entonces, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Y cuando dice algunos, no está diciendo unos cuantos, unos pocos, sino que se espera en los últimos tiempos mucha apostasía, muchos que se apartan de la fe. Seguimos prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y luego habla de unas de las enseñanzas de falsos maestros en los últimos días. Estos prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Aquí vemos algo del carácter y de la enseñanza de falsos maestros en los últimos tiempos. Cuando pensamos en falsos maestros, muchas veces pensamos en un desenfreno moral. Hombres que se entregan a la lascivia, hombres que se entregan a la lujuria, hombres que se entregan a la avaricia, a la vanidad, etc. Muchas veces cuando pensamos en falsos maestros, pensamos en esa clase de persona o de actitudes. Y es bíblico pensar así. Filipenses capítulo 3, versículo 18 y versículo 19 dice así: porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza,
los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Buscan, en vez de buscar primero el reino de Dios y su justicia, buscan primero el reino de este mundo y buscan satisfacer sus deseos carnales en primer lugar. Bueno, esta es una común actitud entre falsos maestros aún el día de hoy. Pero los falsos maestros mencionados en nuestro texto no son estos mismos falsos maestros. Estos son diferentes. En esta descripción no encontramos referencia a sensualidad, avaricia, borrachera, glotonería, vanagloria. No hallamos referencia a estos pecados o a estas cosas que caracterizan a falsos maestros, sino que estos falsos maestros son ascéticos. Son ascéticos. Ahora, ¿qué significa esta palabra? Ascético. Los ascéticos son los que se abniegan de todo, con tal de tratar de lograr su salvación. El ascetismo es una cosmovisión que requiere la renuncia de los placeres del mundo físico como sabrosa comida, el sueño, cualquier disfrute, una rica comida, una siesta en la tarde. Y mucho más que esto, mucho más que esto. Muchos prohibieron y han prohibido el casarse, etc. Durante el tiempo de la iglesia primitiva y en la Edad Media, mucha gente opinaba que lo físico era malo y el espíritu bueno. Esta perspectiva motivaba a la aceptación del ascetismo. Una interesante forma de ascetismo es la del estilita. Los estilitas eran monjes cristianos, entre comillas, que vivían en el Medio Oriente a partir del siglo V. Ellos vivían vidas solitarias sobre columnas, donde pasaban su tiempo en oración y peticiones. A veces predicaban a la gente congregada abajo de su columna. Pensaban que al mortificar la carne alcanzarían la vida eterna. Parece hasta un poco sabio quizás. Si yo puedo abnegarme de todo, y vivir ahí sobre esta columna, alejado de toda la tentación que existe ahí abajo, seguramente podré vivir una vida más agradable a Dios. Uno de ellos aguantó 35 años arriba de su columna. ¿Te imaginas? Una vida, casi toda una vida, arriba de una columna, con el propósito, y tenía su plataforma arriba de la columna, pero con el propósito de tratar de agradar a Dios, lograr su salvación, alejarse lo más posible de la influencia de este mundo. Esto es el ascetismo. El ascetismo vive hoy en día también, aún después de tantos años. El ascetismo no ha muerto, sigue vivo.
Por ejemplo, tiene mucha influencia en la Iglesia Católica Romana. ¿Cuántas personas no van de peregrinación a diferentes lugares? Aquí en México tenemos algunos, ¿verdad? Como San Juan de los Lagos o Santa Catarina en Oaxaca. Y la gente va subiendo escalones sobre sus rodillas para hacer una petición a una imagen, buscando agradar a Dios o a la Virgen o algo, ¿verdad? Se abniegan de todo y de su comodidad y confort para tratar de adquirir algo de Dios o serle agradable. A veces es con el propósito de manipular a Dios. Si yo hago esto, Dios tiene que hacer aquello. Yo entré en un pacto con Dios. Si yo hago esto, si me abniego de la coca toda esta semana, entonces que me dé esto. Y cosas que realmente no tienen nada que ver y que Dios no haya nada de satisfacción en estas cosas. Estos, en el versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Quizás has experimentado sentimientos de ascetismo en tu vida, culpa por querer disfrutar de la buena creación de Dios, o sentimientos de superioridad por cuando ves a otras personas disfrutando mientras que tú te prohíbes disfrutar. Es igualmente demoníaco repudiar el disfrute santo de los dones materiales de Dios y el abusar de estos dones en formas contrarias a la Biblia. Es igualmente demoníaca negarnos de disfrutar las buenas cosas que Dios nos ha dado, que decir o que entregarnos de más a ellos. Confiar en la abnegación, en vez de confiar en el Evangelio, condena a muchas personas al infierno. Condena a muchas personas al infierno. Ahora, ¿el Señor nos llama a abnegarnos? Sí, el Señor nos manda a abnegarnos, esto sí. Pero Dios nos ha dado muchas cosas en esta vida para disfrutar. Y si tú disfrutas de una rica comida, no es un pecado, es un regalo que Dios te dio. Si tú disfrutas tu relación con tu esposa, no es un pecado en contra de Dios, es una bendición que Dios te dio. Y son muchas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Y el abnegarnos de todo esto y alejarnos de ello no nos beneficiaría en ningún sentido y puede dar un falso sentimiento de santidad. Es una falsa santidad que de veras no es agradable al Señor. Entonces aquí el Señor dice que vendrán muchos falsos maestros enseñando esta falsa santidad, una santidad artificial que en la mente de la persona sustituye un verdadero compromiso con el Señor y un verdadero amor por Él. Dios nos ha dado una hermosa creación que podemos disfrutar.
la comida, la bebida, el postre, unas hermosas vacaciones, el sexo en su expresión correcta, el disfrute de estas bendiciones, es para el cristiano adoración a Dios. Es más, en el Antiguo Testamento, cuando el Señor mandó al pueblo de Israel de cómo adorarlo, dijo, les mandó traer su animal, sacrificarlo ahí delante de Dios, comer el animal y regocijarse delante del Señor. Y dice, si uno vive muy lejos y no puede traer su animal tan lejos, entonces que vende el animal allá y que venga y compra lo que le da la gana, ¿verdad? Si sea un res, un borrego, vino, lo que uno quiere, y que come delante de Dios y regocíjese delante de su Señor. Estas cosas se deben de recibir con acción de gracias. Versículo 4. Porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. La palabra de Dios muestra un propósito santificado para cada una de estas cosas. Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Dios hizo una buena creación y claro que ha sido afectado por nuestro pecado y toda la creación gime esperando la redención de los hijos de Dios, dice. Pero aún así, queda mucho bueno que disfrutar de la mano de nuestro Señor. Entonces, recibamos las buenas cosas que Dios nos da con una actitud de agradecimiento. Y esto es tan importante. ¿Eres una persona agradecida? ¿Agradeces al Señor por las buenas cosas que Él te ha dado? A veces, espero que cuando comemos, le damos gracias a Dios por lo que vamos a recibir, ¿verdad? Pero se convierta en solo un rito para ti, en el cual ni piensas en Dios y en el hecho de que Dios generosamente te ha suplido tus necesidades. Agradeces a Dios por las muchas bendiciones que Él ha derramado sobre tu vida. Muchas veces pensamos más en lo que nos hace falta y menos en lo que tenemos. Y esto cultiva en nuestros corazones, en vez de una actitud de agradecimiento, una de descontento. Y esto es un pecado en contra del Señor. Debemos en todo momento ser agradecidos a Dios por sus muchos beneficios. También debemos de ser agradecidos a la gente que nos rodea y que nos han beneficiado de tantas maneras. ¿Cómo expresas tu agradecimiento a tus hijos, a tus padres, a tu esposa, a tu esposo? El Señor desea un pueblo agradecido. El corazón lleno de Dios es un corazón lleno de agradecimiento. El corazón lleno de Dios es un corazón lleno de agradecimiento a Dios y a los que nos han beneficiado de tantas formas. Efesios capítulo 5, versículo 20. Empezamos con el 19. Hablen entre ustedes con salmos
himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Aquí describe una vida llena de Dios. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios el Padre. Someteos unos a otros en el temor de Cristo. La vida llena de Dios es una vida de agradecimiento, y falta de agradecimiento es una característica de la apostasía. La falta de agradecimiento es una de las características de la apostasía. Romanos capítulo 1, Romanos 1, y son muchos textos en el Nuevo Testamento que hablan de la apostasía de los últimos días. Pero Romanos 1:21 dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y muchas veces el corazón entenebrecido no ve ningún motivo de agradecimiento. Está cegado. No puede ver más allá de sus necesidades, entre comillas, o sus deseos, sus preferencias. Solo piensa en estas cosas y no piensa en sus muchos beneficios. Se olvida de los muchos beneficios que el Señor nos ha dado. Entonces estos prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido a la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Dios es adorado en el disfrute de sus bendiciones por parte de sus hijos. Dios es adorado en el espíritu quebrantado y en el genuino remordimiento por nuestro pecado. Pero Dios también es honrado en nuestro santo disfrute de su buena creación para su gloria. Ninguna abnegación nos puede justificar delante de Dios. Toda abnegación del creyente, toda genuina abnegación del creyente es un resultado de su justificación. Es una respuesta por parte del hombre a Dios. Mientras que la abnegación no genuina de los ascéticos es para tratar de lograr su justificación. Y ninguna abnegación nos puede justificar delante de Dios. No podemos abnegarnos de suficientes cosas como para agradar a Dios y comprar entrada al cielo. Nuestra justicia es Cristo. Somos recibidos por Dios por los méritos de Cristo. Cuando tenemos esta perspectiva, nos libra para disfrutar de las muchas bendiciones que Dios nos da. Nuestro pecado no es vencido por el ascetismo. El ascetismo no tiene el poder de librarnos de la influencia de nuestro pecado. Aún una persona que vive sobre una columna 35 años tiene que lidiar las tentaciones de su carne y seguramente mirando abajo le toca una que otra tentación también.
Y luego seguramente en la tentación de su propia vanidad, tiene que lidiar con eso también. Y si tiene un corazón de amargura, pues tiene que lidiar esto también. Las tentaciones siempre estarán con nosotros y la abnegación o el ascetismo no tiene el poder de vencer estas cosas. Solo el Evangelio de Cristo puede vencer el corazón de pecado y darnos nueva vida. Solo en su Evangelio nos da el Señor el nuevo corazón para amarlo, para seguirlo, para querer vivir por Él. Y la persona que tiene el nuevo corazón puede vivir en este mundo, entre la gente de este mundo, conviviendo con la gente de este mundo, amando a la gente de este mundo y llamando a la gente de este mundo de seguir a Cristo, aún con victoria sobre sus impulsos pecaminosos. A través del Evangelio y por el nuevo corazón que Dios nos da. No hay ninguna victoria en vivir la vida de un monje. Esta es una victoria fingida y ningún verdadero poder tiene. Cristo es nuestra justicia. Jesús es el Señor, nuestra justicia. Nuestro pecado es vencido en Cristo y no tiene poder sobre nosotros por lo que Cristo hizo. Él vino para librarnos y si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Nuestro pecado es vencido en Cristo. Vamos a terminar con Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Somos justos por la obra de Cristo. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la justificación. Gracias por declarar al pecador creyente en ti justo por los méritos de Cristo. Perdónanos, Señor, por cualquier confianza en otras cosas. Pedimos, Señor, por todos aquí presentes, Señor. Sea abriendo sus corazones, Señor, a ti, Padre Celestial, para confiar tan solo en ti. Concede a cada uno de nosotros el nuevo corazón que solo tú puedes dar, el corazón para amarte y seguirte a ti y querer agradarte. Y gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo, quien es el Señor, nuestra justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.